Buenos días, tardes y noches, estimados colegas, amigos, compañeros, ¿cómo están? Nuevamente el abogado Henry Pérez Oxa con una nueva entrega para finalizar este 2022. Les agradezco muchísimo el seguimiento, sus comentarios, también obviamente la expectativa que tienen siempre frente a lo que nosotros estamos publicando todos los días o de vez en cuando. Este último tiempo de este año no lo habíamos anticipado, no lo habíamos visto así. Realmente demasiado trabajo, demasiadas notificaciones, demasiadas actividades en materia administrativa tributaria, tanto en materia aduanera, en materia municipal y obviamente los impuestos internos nacionales, pues definitivamente nos han quitado el tiempo, nos han arrebatado esa posibilidad de ofrecerles a ustedes todos los días, como nos habíamos comprometido, un pequeño video para que podamos compartir algunas ideas, algunos conocimientos que siempre seguramente les van a ser de utilidad. En esta oportunidad, continuando con lo que habíamos hablado el día de ayer, pues definitivamente es el procedimiento determinativo que ahora nos va a ocupar. Tenemos diferentes tipos de alcances dentro de los requerimientos de información, de las órdenes de verificación, de las órdenes de fiscalización, de los inicios de determinación, donde definitivamente tenemos que identificar los escenarios en los que se encuentran, ¿no? Tal vez por un tema de una factura, tal vez por un tema de una gestión, todo un impuesto o toda la vida tributaria, ¿no? de alguna actividad económica, tienen que ver con el objetivo de estos procedimientos determinativos. Por naturaleza, el procedimiento determinativo no debería ser un procedimiento recaudatorio. Por eso es que definitivamente se ha tergiversado, se ha malversado inclusive estos términos, estos procedimientos, ¿para qué? Para que se provoque una sensación de riesgo, de temor del contribuyente, para que en algún momento reconozca que debe dinero al Estado y que este dinero se convierta en recaudación. Lastimosamente esa conducta, esa actividad nunca ha llevado, por ejemplo, a una determinación sobre deuda cero, ¿no? Es interesante, yo no he visto en estos últimos 15, 20 años que ha pasado, 15 años, ¿no? Un poquito más de 15 años, donde no he visto resoluciones determinativas que establezcan la inexistencia, por ejemplo, de una deuda. Tal vez alguna, a mucha fuerza, digamos, ha establecido cierta situación, pero definitivamente ahora lo que nos corresponde es mencionar que este procedimiento determinativo tiene una característica importante e interesante. Todo efecto de un nacimiento, de un hecho generador, tiene que ser identificado dentro del procedimiento determinativo. Si no existe esa identificación es que no existiría la obligación. El hecho generador es lo único que da origen a una obligación tributaria. No da origen a una declaración jurada, no da origen, por ejemplo, no sé, un error en un formulario. Lo único que da origen a una obligación tributaria es un hecho generador. Y cada impuesto, cada tributo tiene un hecho generador específico que tiene que ser debidamente identificado. La identificación de este hecho generador provocará la definición y existencia de una obligación tributaria. Lo que posteriormente tendría que pasar es por establecer cuál es la base imponible de esta obligación tributaria, es decir, cuál es el monto global sobre el cual se va a extraer una alícuota, se va a extraer un porcentaje o se va a extraer un monto específico de dinero para que se pueda pagar el impuesto o el tributo. En este caso, tanto en materia aduanera, tenemos el gravamen arancelario, el IC, el IVA de importación, muchos tributos que tienen que ver con la diferenciación en el cálculo. Pero lo importante es encontrar la base imponible. En materia municipal, tanto para vehículos y para inmuebles, el valor del vehículo y el inmueble será la base imponible y se hará el cálculo después. Y en materia de impuestos internos nacionales, el IVA, el IT, el IVE también tienen sus hechos generadores que provocarán un cálculo para establecer claramente las bases imponibles. Si hablamos de un producto, por ejemplo, que tenga ciertas características en su composición química, pues este procedimiento de determinación tendrá que establecer ciertas tareas y actividades que nos conduzcan a establecer efectivamente si es que hay el hecho generador, el nacimiento de la obligación y obviamente el cálculo de la base imponible.
Eso es importantísimo, esos 3 pasos previos al cálculo final de la deuda u obligación tributaria. Son 4 elementos importantes que tiene que tener todo procedimiento determinativo. Establecer el hecho generador, establecer el nacimiento de la obligación tributaria, establecer la base imponible y finalmente hacer el cálculo correspondiente. Para todas estas tareas, de acuerdo al Código Tributario, la Administración Tributaria tiene 1 año, 12 meses para realizar desde el inicio de fiscalización o verificación, o para hablar con propiedad, desde el inicio del procedimiento determinativo hasta la emisión de la vista de cargo, tiene la Administración Tributaria 12 meses, 1 año, que pueden ser ampliables a 6 meses. Lastimosamente, en nuestro país, una entidad que debería regular los derechos, que debería regular el derecho como tal, la normativa, principalmente lo constitucional de estos procedimientos, que es el Tribunal Constitucional, se ha pronunciado con resoluciones nefastas. Por ejemplo, ha establecido que este plazo para que se culmine con el procedimiento determinativo podría sobrepasar los 12 meses sin que esto signifique una nulidad del procedimiento. Entonces, ¿para qué el debido proceso? Siempre y cuando, dice, no perjudique al contribuyente en la ampliación del plazo o en la negligencia del funcionario al no culminar el procedimiento determinativo con la notificación con la vista de cargo en los 12 meses. Esa negligencia del funcionario lo ha establecido el Tribunal Constitucional. En tanto y en cuanto no provoca algún daño al contribuyente, no merece una nulidad o una anulabilidad. ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¿Qué pasa con el Tribunal Constitucional? ¿Qué pasa con estos señores que se los ha elegido? ¿Qué pasa con esta gente que parece que de verdad se sirve de la prebenda para mantenerse en su pega haciendo favores al Estado o al gobierno en este caso? No al Estado, al gobierno. Entonces, ¿qué ocurre? Si es que no provoca ningún daño, por más que se tarde la administración tributaria 2, 3, 4 años en realizar este procedimiento determinativo, no es anulable. ¿Se dan cuenta? Por supuesto que produce daño. Si es que cada día que pasa se aumenta el mantenimiento de valor, los intereses que también tienen que contaminar un poquito la sanción en cuanto a su actualización, obviamente mientras más se tarde, más daño va a tener el contribuyente, más pago va a tener que hacer. Entonces, ese es el daño que se provoca y estas sentencias constitucionales del Tribunal Constitucional definitivamente están alejadas de la justicia. Se emite, después de 12 meses, ampliables a 6, una vista de cargo. ¿Qué es la vista de cargo? La vista de cargo es un documento para chantajear al contribuyente. Se ha hecho un análisis, se ha hecho un estudio seguramente dentro de los más oscuros ámbitos de las decisiones jurídico-políticas de nuestro país, política tributaria, Ministerio de Economía, Servicio de Impuestos Nacionales, donde después de ese análisis se ha establecido de que notificada la vista de cargo, el contribuyente es un momento muy crítico para hacer derrumbar los pilares de la voluntad del contribuyente. Porque por un lado el funcionario le exige el pago, le hace conocer, le notifica con esta vista de cargo, que no representa ningún tipo ni siquiera de acto administrativo, porque no es impugnable, es una comunicación, una preliquidación de una posible deuda, ni siquiera se puede considerar como acto administrativo, pero ¿para qué sirve? Para chantajear al contribuyente. Sí, me acuerdo muy bien, 10 días de arrepentimiento eficaz sin el pago de la sanción para poder negociar con la voluntad del contribuyente, con su temple, con su valentía, con su resistencia, con su elección y decisión, si es que no paga y se somete a los procedimientos que puedan venir posteriormente, de los que vamos a hablar el día de mañana, o si se derrumba
o si paga y paga con una reducción de la sanción con el arrepentimiento eficaz. Es una situación, una etapa muy crítica donde el contribuyente no duerme, donde le hostigan, le llaman. No solamente ahora me he dado cuenta y definitivamente tenemos acá casos en los que ya no están hablando los funcionarios con el propio contribuyente, están hablando con la esposa, con el esposo, con la mamá, con la cuñada, con la nuera, con el hijo. ¿Para qué? Para destruir la voluntad del contribuyente, su resistencia y hacerle pagar algo que definitivamente podría o no pagar, o debería o no debería pagar. Entonces, estos 10 días de arrepentimiento eficaz después de la vista de cargo, como se hizo ese análisis, dijeron, muy bien, ahora aumentaremos a 20 para que pueda existir todavía para el contribuyente más plazo para que pueda caer en la trampa y en el chantaje. Ahora bien, tengo entendido que en algunos departamentos, gracias a la conversación que he tenido con mis colegas contadores, algunos funcionarios de impuestos están todavía no notificando la vista de cargo para que el contribuyente tenga todavía más plazo para arrepentirse eficazmente. O sea, están manipulando el procedimiento sin notificar la vista de cargo, para que tenga el contribuyente más tiempo para poder pagar, aunque sea en un plan de pagos. Realmente complicado. Se ha hecho ese análisis psicológico de las características personales del contribuyente para poder evitar que este contribuyente impugne, se defienda y reconozca una deuda con este arrepentimiento eficaz que, como lo digo siempre, no es otra cosa que un chantaje económico, presión para que caiga el contribuyente pagando algo que no debería pagar. ¿Cómo hacemos? ¿Qué se hace? ¿Qué hace el contribuyente? Definitivamente es una decisión que él toma. Nosotros acá en la oficina tenemos ciertas notas en las que primero anunciamos ciertas denuncias a funcionarios que hostigan, que llaman por teléfono, que conversan, que les convocan y les atemorizan. Entonces decimos un ratito, aquí todo por escrito y con la norma de respaldo. Segundo, si se trata de arrepentimiento eficaz, podemos hacer algo. Revisaremos todo el procedimiento, desde lo que decíamos el día de ayer, si está bien el procedimiento de determinación iniciado o no. Y después hacer uso de nuestros medios de impugnación que lo vamos a ver el día de mañana. La vista de cargo no debería existir en nuestro país. Chao, chao. Que la fuerza os acompañe. Hasta mañana.